Los hombres eran mi contexto, el contexto en el cual había de leer las Escrituras. Recuerdo haber leído a San Justino, mártir, en un libro de historia protestante. Recuerdo que dijo: creemos que este pan y vino son el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, entregado como alimento y bebida verdaderos para nosotros. Su cuerpo verdadero. Y recuerdo haberlo leído pensando: San Justino mártir escribió esto en el año 150 DC y él es católico. Y recuerdo haber pensado que estaba hablando de la presencia real, de la transubstanciación. Lutero tiene una idea algo rara. Lo que llamábamos consubstanciación, el pan y el vino están presentes junto al cuerpo y la sangre. Filosóficamente no funciona, pero como ellos rechazaron la filosofía, funciona para ellos. Así que me estaba dando cuenta de que la iglesia de los primeros días era católica. Entonces, ¿cómo podía justificar ser luterano? Así que me propuse escribir un tracto 90, el cual es un término usado gracias al cardenal Newman. Puede que tengas que explicárselo a la audiencia porque es una idea importante. El cardenal Newman intentó probar que sus órdenes anglicanas, de hecho, eran una rama de la fe católica, parte legítima de la fe católica. En el anglicanismo era una expresión legítima de la fe católica. Y yo intenté hacerlo dentro de la tradición luterana, junto a varios otros luteranos quienes siguen intentando ese ejercicio. Y probablemente sea lo más lógico y ordinario tratar de demostrar que de hecho estamos alineados con Cristo. Leí las obras de Martin Chemix, quien probablemente ofrece el tratado sistemático más antiguo sobre la teología luterana. Pero su obra es una respuesta al Concilio de Trento. Y me di cuenta, no puedo entender su obra si no entiendo a qué está respondiendo. Así que leí los documentos de Trento. Me encontré más de acuerdo con los documentos de Trento que con Martin Chemix. Y me di cuenta que, por ejemplo, Martin Chemix enumera 13 o 14 formas en las que los luteranos pueden estar de acuerdo en que la misa es un sacrificio, y una o dos en las que no. Y la afirmación que hace es que no podemos referirnos a la misa como un sacrificio hasta que hayan sido aclarados esos dos puntos. Encontré muy pobre ese argumento comparado con los hermosos argumentos demostrados en Trento. Entonces, intenté con más ganas de desarrollar una síntesis. Si prefieren, más moderna, y por lo tanto tuve que leer los documentos del Vaticano II. Y Vaticano II era muy distinto al catolicismo que me habían enseñado en el seminario luterano. Los documentos del Vaticano II eran dinámicos, vivos, evangélicos, emocionantes y llenos de esperanza y potencial. Y lo más importante para un muchacho luterano, poblados con el Evangelio. Por todos lados se veían las buenas nuevas de la gracia de Dios. Y eran mucho más concretos. Los luteranos hablan de la gracia de Dios y enseñan la gracia de Dios entregada de la manera más poderosa y palpable posible en la Eucaristía y en el bautismo. Pero en el entendimiento del Vaticano II, lo vi de forma más poderosa y pragmática. Me estaba diciendo, este es el camino del Señor. Así es como funciona en la iglesia. Fue algo muy hermoso. Se me estaba haciendo bien difícil reconciliar la eclesiología luterana y la teología de la iglesia con el entendimiento católico, porque estamos muy divididos. Los luteranos en Australia son un sínodo separado del resto del mundo. ¿De veras hay solo un grupo luterano en Australia? Porque en los Estados Unidos hay 3 o 4. Hay 3 grupos muy grandes en los Estados Unidos, pero hay uno principal en Australia. Claro que hay 2 o 3 congregaciones que se han separado para dedicarse a lo suyo por otro lado, pero la Iglesia Luterana de Australia en realidad es la unión de 2 grandes iglesias luteranas australianas. Así que hay solo una iglesia.
Permíteme añadir algo. Según mi experiencia en los Estados Unidos, cuando vemos estas uniones entre los grupos protestantes, los cuales han sucedido mucho durante los últimos 100 años, normalmente no se vuelven más conservadores en la unión. Usualmente ocurre lo contrario, porque enfatizan los temas de menor denominador común. ¿Ocurrió lo mismo en el caso de ustedes? Sobremanera en Australia, pero sin embargo hay un renacimiento de renovación litúrgica y un renacimiento de la teología, pero ha sido puesto por los liberales. No me gusta usar la siguiente expresión, pero por la gente de izquierda. Por ejemplo, en mi época votamos por la ordenación de las mujeres. Y recuerdo haber platicado con un presidente de distrito, algo así como un obispo regional, y haberle dicho, ¿se da cuenta? Sin comparar los dos temas, ¿se da cuenta que yo puedo tomar sus argumentos y aplicarlos a los ministros homosexuales y argumentar de la misma manera que la gracia de Dios aplica a todos nosotros y de que no se trata de quiénes somos, sino del llamado de Dios? Y me contestó, por supuesto que me doy cuenta. De hecho, si votamos por las mujeres como ministros en esta convención, regresaré para la convención del próximo año para argumentar a favor de los homosexuales. Esta actitud era muy fuerte entre los que estaban guiando a la gente por el camino de la ordenación de las mujeres como ministros. No estoy seguro si los laicos estaban conscientes, pero era una actitud central. Pero todos estos hombres son genuinos. Creen acérrimamente que lo que enseñan es la verdad. Recuerdo haber platicado con un señor en esa convención y haberle explicado por qué yo no podía votar por la ordenación de las mujeres. Le dije, no puedo mirar 2000 años de obra de los padres y decirle a los ojos, ustedes estaban equivocados y ahora yo tengo la razón. Yo soy el iluminado. En mi época iluminada yo lo he resuelto. Y me contestó, pero ha habido por lo menos 5 ocasiones en la historia en que las mujeres fueron ordenadas. Y le contesté, me encantaría saber cuáles fueron. Y me contestó, las enumeró. Entonces le dije, sí es cierto. Y ellas tuvieron nombres herejes. Eran varios grupos de herejes que habían tenido mujeres sacerdotes y ministros y profetas. Entonces él me dijo, solamente si eres católico romano. Entonces me asombré. Él me dijo, a menos que aceptes que la Iglesia Católica tiene autoridad para declarar lo que es verdad y lo que no, para declarar quién es hereje de acuerdo a la enseñanza de la Iglesia.